Bueno, ¿cómo andamos? De vuelta por aquí. Hoy, como habíamos dicho, vamos a trabajar sobre el tema de la ley de riesgo de trabajo, que es toda la regulación que aplicamos cuando en ocasión del trabajo o en algunas circunstancias similares que ahora vamos a ir viendo, se produce una situación que imposibilita al trabajador continuar trabajando o le genera alguna incapacidad física. El régimen legal de la ley de accidentes de trabajo, originalmente, pues, la ley era una ley muy vieja, 9688 de 1915, pero bueno, nada, rigió durante muchos años, pero en el año 95, en 1996, tuvo algunas modificaciones, pero bueno, en general el tronco de la ley rigió durante unos cuantos años hasta que en 1995 se dicta una nueva norma, en este caso va a ser la ley 24557. Este número sí que lo tienen que recordar, ley 24557, ley de riesgos del trabajo, y que esta es la norma que con algunas modificaciones estructuralmente rige en nuestros días. Característica de esta norma es que lo que establece es, ya esto viene de la anterior, ¿no? Es un principio de responsabilidad objetiva por el cual se presume que todos aquellos percances, accidentes, situaciones que vive el trabajador en el espacio de trabajo y que le generen un daño, se presumen, surge la presunción de que son consecuencia del trabajo. La única forma que un empleador se puede eximir, no el empleador, porque ahora vamos a ver que hay compañías de seguro, ¿no? Pero que se puede eximir es demostrando el dolo del trabajador, la intención de dañarse del trabajador. Es el único elemento que pueden utilizar para eximirse de responsabilidad con relación a un evento sucedido en ocasión del trabajo. Repetimos, este concepto de responsabilidad objetiva. La ley actual tiene varias características y funcionalidades, o sea, ¿qué busca? Es cierto que busca reparar el daño, fija todo un sistema a través del cual se va reparando el perjuicio en la salud del trabajador, la reparación del daño. Pero además de esto, también tiene una cantidad de regulaciones vinculadas con la prevención de los daños. O sea que, además de reparar el daño, promociona, impulsa políticas para prevenir ese daño en la salud del trabajador. Y la otra función que tiene también era la de promover políticas desde el Estado para resguardar la seguridad y la higiene en el lugar de trabajo, seguridad e higiene industrial. ¿Cómo funciona? ¿Qué estructura tiene el Estado? ¿Cómo hace para intervenir? Bueno, primero todo esto funciona en la órbita del Ministerio de Trabajo, ¿no? Siempre el poder de policía en todo lo que tiene que ver con el trabajo, y en este caso obviamente pasa por el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es el órgano de Contralor, pero también es el órgano de aplicación de la ley. Algo que también tenemos que mencionar así como previo a meternos directamente en la norma es qué pasa con un trabajador que está legitimado para reclamar un daño en su salud con relación a ejercer lo que sería la acción civil, la que cualquier ciudadano, cualquier habitante de nuestro país, de acuerdo a las normas del Código Civil y Comercial, podría accionar ante
un daño que se le provoca y ante quién fue responsable de ese daño, invocando las normas del Código Civil y Comercial. Bueno, esta es una cuestión que a través del tiempo fue teniendo distintas modificaciones porque, claro, ¿qué sucede? Como en todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, tiene implicancias económicas muy importantes. Y entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? La realidad, ¿qué es lo que se ha hecho desde el Estado con relación a este tema? Y la realidad es que siempre las políticas tendieron a desalentar la acción civil. O sea, ha habido infinidad siempre, todas las normas, las modificaciones, todas apuntan en la misma dirección. Dificultar y desalentar la acción civil, establecer un régimen que le permita al trabajador acceder a la indemnización por un accidente de trabajo, pero que sea una indemnización tarifada, desalentando la acción civil, lo que sería una reparación integral. ¿Cuál es la cuestión en este tema? La ley nos da una indemnización tarifada, nos dice de acuerdo a lo que gana el trabajador, de acuerdo a la edad, aplica una formulita, pero no tiene en cuenta determinadas peculiaridades que pueden darse en cada caso, en un caso puntual, en un trabajador y que significa un daño. Por mencionar un ejemplo, un trabajador, un chofer de colectivo, pero que además de ser chofer de colectivo es un pianista no un pianista súper destacado, pero sí un pianista que tiene un espacio propio en el espacio de esa actividad artística. Tiene un accidente de trabajo, sufre una lesión en el dedo índice de la mano derecha, una lesión que le genera una incapacidad para la actividad habitual de él, mínima, porque el hecho de que sufra una lesión en un dedo índice de la mano derecha, para lo que tiene que ver con la conducción de un transporte colectivo, no genera una gran dificultad. Y la ley de riesgo de trabajo va a indemnizar eso. Pero ¿qué pasa con el perjuicio que se le provoca a este chofer de colectivo en su vida social y en lo que podía ser el desarrollo de su vocación artística? Eso no lo pondera la ley de riesgos de trabajo. Eso podría ser motivo de una acción de daños y perjuicios invocando la normativa del Código Civil y Comercial. Bueno, la dificultad con la que nos vamos a encontrar es que si un trabajador reclama la indemnización por un accidente de trabajo regulada por la ley de accidentes de trabajo, por la ley de riesgos de trabajo, tarifada y cobra esa indemnización, automáticamente pierde cualquier posibilidad de accionar por daños y perjuicios por ese mismo evento dañoso. O sea, queda cercenado su derecho. Bueno, esta es una discusión que hace mucho tiempo se viene dando en los tribunales. Muchos colegas, yo personalmente, comparto el criterio de que es una norma inconstitucional, que de ninguna manera podemos poner al trabajador en una situación de tener que optar por una indemnización. Estamos hablando de una indemnización alimentaria que al trabajador le está pagando a través de la ley de riesgo de trabajo una incapacidad en su físico, en su humanidad, y no podemos jugar que reclamando por un determinado sistema, que es el sistema tarifado, tiene que renunciar. Se le da por renunciado a la posibilidad de hacer una reparación integral. Bueno, esto se está discutiendo, sigue discutiéndose. En general, hoy en día, la jurisprudencia está planteando que efectivamente no es inconstitucional, avala la política, avala al sistema. Y bueno, si un trabajador optare por cobrar la indemnización, que ahora vamos a ver cómo funciona por el sistema de la ley de riesgo de trabajo, esa percepción, el cobrar ese dinero, implica la renuncia a una acción civil. A pesar de que esta es la corriente mayoritaria dentro de la jurisprudencia, muchos pensamos que no es así, y el planteo que hacemos y que venimos proponiendo es que
efectivamente puede el trabajador accionar por la ley de riesgos de trabajo, percibir esa indemnización tarifada, pero si entiende que tiene derecho a una indemnización mayor porque el perjuicio que él sufre excede aquello que tiene que ver con su capacidad productiva, hay un espacio distinto, diferenciado, que no está reparado, que esa suma de dinero que cobró signifique que cobró a cuenta de aquella indemnización que podría corresponderle en el marco del régimen de la responsabilidad civil. Pero bueno, esta es una discusión pendiente, abierta, a la que cuando lleguen ustedes como colegas a la profesión, seguramente van a participar. Bueno, salvado el tema este de la responsabilidad civil y esta limitación con la que nos encontramos, vamos a entrar ya directamente. Nos faltaba, hay algo que quiero mencionar. Hay dijimos que el Ministerio de Trabajo tiene un espacio, es el organismo de aplicación y de controlor de esas normas. En el ámbito del Ministerio de Trabajo, como este es un sistema tarifado, hay distintas dependencias y la dependencia que puntualmente está abocada a esa función es lo que se denomina la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la regulación, el control del poder de policía, vinculado a esta actividad, el Ministerio de Trabajo lo lleva adelante a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Bien, ¿cómo funciona este sistema de la Ley de Riesgos de Trabajo? Bueno, genera una estructura formal, jurídica, que son las aseguradoras de riesgos de trabajo, las ART. ¿Qué son las ART? Las ART son sociedades anónimas, absolutamente privadas, son personas jurídicas del derecho privado, obviamente organizadas con finalidad económica, con la finalidad de lucro, y que son las responsables de llevar a la práctica todo este sistema y toda la cobertura de riesgos de trabajo. Estas sociedades anónimas tienen que estar constituidas específicamente para generar este servicio, los seguros de riesgo de trabajo. Tienen que estar inscriptas para tal y hay un grado importante de exigencias de solvencia económica para garantizar que efectivamente cumplan con su finalidad. ¿Por qué? Porque las ART son las que reemplazan al empleador, al patrón, en la responsabilidad por los accidentes de trabajo. La ley de riesgos de trabajo que acabamos de mencionar establece la obligación de que todos los empleadores contraten un seguro de riesgo de trabajo. El contratar el seguro de riesgo de trabajo es obligación y automáticamente al contratarlo quedan eximidos de la responsabilidad con relación a los accidentes de trabajo. Se produce una subrogación legal y desaparece la responsabilidad del empleador. La responsabilidad del empleador es la de tener la ART. A partir de ese momento es la ART la responsable. ¿Cómo funciona? Para que ustedes lo tengan presente, incluso la ART recibe, la financiación de la ART es a través de una alícuota que pagan los empleadores con relación a la nómina de sueldos o de salarios que paga cada empresa. Tienen que hacer mensualmente una declaración jurada, presentar esa declaración jurada y sobre esa declaración jurada, sobre el total de las remuneraciones que paga, un porcentaje, así como hay un porcentaje que va para la obra social, hay un porcentaje que va para la cuota sindical, hay un porcentaje que va para la jubilación, bueno, hay un porcentaje que va para el seguro de riesgo de trabajo.
se deposita en el sistema previsional, o sea, es un depósito que los empleadores lo hacen en el sistema de previsión. El organismo recaudador es la AFIP, pero la AFIP redistribuye lo que recauda en función de este sistema y le hace los pagos a cada una de las ART. Las compañías de seguro más importantes tienen unas ART, Provincia Seguros tiene Provincia ART, Swiss Medical tiene Swiss Medical ART, la segunda, bueno, todas las compañías más importantes de seguros tienen una ART específica dedicado a esto. Esta participación del Estado tiene que ver, y es importante, ¿por qué? Porque el Estado garantiza estas prestaciones, o sea, establecida una indemnización en el marco de la Ley de Riesgo de Trabajo a favor de un trabajador, si hubiera alguna circunstancia por la cual la ART no puede pagar, es el Estado quien se hace cargo de pagar la indemnización. Ojo, esta es una diferencia importante con relación a una acción civil. Si nos tiramos a la pileta, iniciamos una acción civil diciendo no queremos la acción tarifada de la Ley de Riesgo de Trabajo, yo quiero una reparación integral, bárbaro, hago el juicio, lo gano y si del otro lado tengo un empleador solvente, lo cobro. Pero si del otro lado me tocó un empleador insolvente, no tengo de dónde cobrarlo. No hay una garantía como si la hay en el sistema de riesgos de trabajo. Entonces, inicio una acción judicial, se presenta una ART, por alguna circunstancia se insolventa esa ART, entra en concurso, entra en liquidación. Hay un fondo hay dos fondos que se crean en el ámbito del Estado. Hay un fondo de reserva y un fondo de garantía. Dos fondos autónomos. ¿Para qué? El fondo de reserva es un fondo que lo regentea el Ministerio de Trabajo y si a mí me sucede que yo estoy trabajando con un empleador que es insolvente, que no tiene ART ni nada y tengo un accidente y hago el reclamo y ese empleador efectivamente no hay de dónde sacarle para cobrar, el Estado a través del fondo de reserva se hace cargo de pagarme la indemnización. Primero. El otro fondo es un fondo de garantía, que es independiente del anterior, también lo regentea el Ministerio de Trabajo. ¿Y cómo actúa? Cuando se da una circunstancia de insolvencia o de liquidación de una ART, yo contraté una ART, listo, pero resulta que cayó en una situación de insolvencia. Bien, el Estado se hace cargo a través de este fondo de garantía. Entonces tengo resguardo, fondo de reserva, fondo de garantía, para insolvencia de empleador, para insolvencia de ART. Bien, ¿cómo es el sistema que tenemos? ¿Cómo funciona esto? Entonces empezamos porque yo tengo un accidente de trabajo. Muy bien, yo tengo un accidente de trabajo, entonces lo que tengo que hacer es denunciar mi accidente de trabajo a mi empleador. Le tengo que decir, caballero, tuve un accidente de trabajo. Trabajando con el balancín, me atrapó la mano y tuve un problema, tengo una dificultad en la mano. Mi empleador tiene que denunciar esta situación a la ART. O si no, directamente también yo tengo la posibilidad de ser yo directamente quien vaya y le diga, ¿cuál es la ART que usted tiene? Tal, bien, voy y hago la denuncia. Cualquiera de los dos mecanismos. Una vez que hago la denuncia a la ART, yo o el empleador, empieza a funcionar un mecanismo que es a través de una figura que son las comisiones médicas. La estructura del Ministerio de Trabajo tiene unas comisiones médicas a donde tramita ese expediente que yo inicio cuando denuncio mi accidente. Estas comisiones médicas son las encargadas de tomar mi denuncia, convocarme, revisarme, hacer un seguimiento de mi enfermedad, decirme si efectivamente tengo que ir a trabajar o no tengo que ir a trabajar porque estoy con baja por un accidente de trabajo.
Y esa misma comisión médica, en un momento determinado, va a decir, bueno, señor, usted está en condiciones de volver a trabajar, me da el alta, y en la comisión médica tramita lo que va a concluir si efectivamente yo tengo una incapacidad en la fijación de una indemnización. Porque hay dos momentos. Primer momento, cuando tengo el accidente y no voy a ir a trabajar y voy a cobrar todos los meses la remuneración que me correspondía como si estuviera trabajando porque estoy de licencia por accidente de trabajo. Tengo que cobrar todos los meses, voy a seguir cobrando la remuneración similar a la que hubiera cobrado si estaba trabajando. Primer paso. Segundo paso, una vez que me dan el alta, ojo, y esa remuneración la paga la ART, no la paga mi empleador, es la ART la que me va a seguir pagando la remuneración. En un momento determinado me dan el alta, cuando me da el alta la comisión médica me va a decir, listo, vuelva a trabajar, está perfecto, y ahí terminó todo, o me va a decir, vuelva a trabajar, pero a raíz de su accidente lo revisó la comisión y establece que usted tiene un porcentaje de incapacidad del 5% de lo que es mi capacidad total. Ese 5% es la incapacidad que yo contraje por el accidente de trabajo. Y me fija una indemnización para compensar esa incapacidad que yo tengo. Y la ART va a tener que pagar esa indemnización. Ahora vamos a ver cómo se hace la liquidación de esa indemnización para que ustedes lo sepan y manejen el tema, porque es un tema interesante, son buenas indemnizaciones y está siempre la posibilidad de patrocinar al trabajador en una acción, porque esto se puede hacer a través de una acción judicial, o también patrocinarlo en el trámite administrativo, porque el trámite administrativo también requiere que el trabajador vaya con un patrocinante. Entonces, las indemnizaciones son interesantes, vale la pena conocerlo. Algunas referencias que tenemos que tener en cuenta. La ley de riesgo de trabajo permite, primero, obliga a todos los empleadores a que contraten un seguro de riesgo de trabajo, pero admite que excepcionalmente no haya un contrato con un tercero, sino que haya un autoseguro. Pero para que eso suceda, la Superintendencia de Riesgo exige una cantidad de resguardos para garantizar esto que estábamos charlando, que el trabajador pueda de alguna manera responder, recibir la indemnización. Entonces, la ley admite el autoseguro, pero el Ministerio de Trabajo es muy estricto para permitir que una empresa haga su autoseguro. ¿Por qué? Porque después si no es el Estado el que tiene que hacerse cargo. Pues si yo le admito el autoseguro a un empleador y el empleador ese se insolventa, el trabajador tiene derecho a reclamar la indemnización y va a tener que ser el Estado el que se haga cargo y la pague. ¿A quiénes protege este sistema de la ley de riesgo? A los trabajadores en relación de dependencia, a los trabajadores del Estado, al personal de servicio de casas particulares, tiene un régimen y una aseguradora puntual, está cubierto. Cubre a los bomberos voluntarios, nos cubre a los estudiantes en el trayecto educativo. En estos casos no funciona con el sistema como después vamos a ver, pero sí está cubierto. Cubre a los fiscales, a cuando alguien lleva adelante una carga pública, como por ejemplo los fiscales en las elecciones, están protegidos por la ley de riesgo de trabajo. Entonces, sujetos a quienes tenemos las ART, aseguradoras de riesgo de trabajo, tenemos a este universo de trabajadores y en este caso el mismo régimen para los trabajadores de la actividad privada que para los trabajadores del Estado, en cualquiera de sus formas. Siempre están protegidos. Bueno, completando la charla de hoy, vamos a mencionar, digamos, empezamos así y después hacemos la fórmula. Ante un accidente de trabajo o una enfermedad consecuencia
del trabajo, o sea, las contingencias que cubre la ley de riesgos son el accidente traumático, me caí, me golpeé, una máquina me lastimó, accidente de trabajo traumático, la enfermedad del trabajo, la enfermedad profesional, y trabajo en un ambiente con polución, con partículas de polvo en suspensión y me agarré una enfermedad pulmonar, enfermedad del trabajo. Y después el tercer espacio que cubre es el accidente en el trayecto, o sea, que es cuando el trabajador, o yendo de su casa al trabajo o volviendo del trabajo a su casa, sufre un accidente de trabajo. También está considerado como accidente de trabajo y tiene la cobertura de la ley de riesgos de trabajo. En el caso del accidente traumático, la enfermedad, bueno, se presume la responsabilidad del empleador porque la ley lo establece así, hay una responsabilidad objetiva vinculada a ser dueño, guardián, propietario de la cosa que genera el daño, sea el medio ambiente, sea una máquina, etc. En el caso del accidente de trabajo también lo establece la ley, o sea, la ley genera ese derecho y esa obligación por parte de la ART. Tiene que ser en el trayecto, o sea, no puede el trabajador, a su libre albedrío, modificar el trayecto, pasar por la casa de la novia y después de la casa de la novia irse al trabajo, no. La cobertura que le da la ley de riesgo es desde su casa hasta el lugar de trabajo, desde el lugar de trabajo hasta su casa. Y en el trayecto normal, obviamente, si se genera un desvío por una situación ajena a la voluntad del trabajador, bueno, hay un piquete en el puente Pueyrredón y me tengo que desviarme al puente viejo o la autopista está bloqueada y en lugar de ir por la autopista tengo que ir por las calles laterales. Bueno, ese tipo de contingencias ajenas a la voluntad del trabajador igual siguen, o sea, se demuestra esta situación y también tienen cobertura. Entonces, accidente, enfermedad del trabajo, accidente en el trayecto. Lo del trayecto más allá del tiempo, o sea, no es que cubre media hora, 45 minutos, una hora y media, no, cubre el tiempo que lleva ese viaje desde el trabajo hasta la casa del trabajador. Producido el accidente, ¿qué sucede? Ya un poco lo vimos, ¿no? O sea, la ART se tiene que hacer cargo, ¿no? Es la responsable patrimonialmente de responder ante las necesidades del trabajador. Primero, la ART le paga los salarios mientras está de licencia el trabajador por este periodo en que esté incapacitado a consecuencia del accidente. Quien paga los salarios es la ART. Hay una especie de franquicia, los primeros 30 días los tiene que pagar el empleador, pero agotados los 30 días, de ahí en más es la ART la que paga los salarios del trabajador. Tiene que proveerle la medicación, tiene que proveerle la atención médica, tiene que proveerle eventualmente las prótesis que le hicieran falta, los estudios, análisis, todo, las intervenciones quirúrgicas que hicieran falta. Tiene que hacerse cargo y otorgar al trabajador todas esas prestaciones en especie. Además, insisto, de los salarios, sostener el salario que ganaba el trabajador vigente, o sea, mientras prestaba servicio, bueno, el mismo valor tiene que pagar la ART en función de este contrato de seguro. Pero bueno, termina el proceso y el trabajador recibe el alta. El médico que lo está atendiendo le dice, vuelva a trabajar. Puede suceder que vuelva a trabajar y que no tenga ningún problema, que está totalmente curado, listo, se terminó, cobró lo que tenía que cobrar, o sea, los días de licencia, le dieron la asistencia médica y volvió a trabajar. Pero también puede suceder que al concluir el tratamiento médico y al otorgarle el servicio médico del alta, quede en el trabajador algún tipo de incapacidad, o sea, quede con alguna dificultad. Obviamente puede quedar directamente, vamos a imaginar que el accidente fue un accidente con un torno en una empresa metalúrgica y a raíz, mientras trabajaba, el trabajador sufre la amputación de la falange de un dedo. Evidentemente va a quedar con una incapacidad.
o sufre alguna lesión en la columna y hace tratamiento, todo, pero le queda con una dificultad, lo que fuera, una cuestión de reumatismo, contra el reumatismo, le queda, bueno. La cuestión es que en estas instituciones que genera la ley de riesgo, son las comisiones médicas, se revisa al trabajador y se emite un dictamen. Y los médicos, ¿qué dicen? Dicen, bueno, revisado el señor tal y tal, se constata que a raíz del accidente de trabajo que oportunamente denunció, padece una incapacidad del tanto por ciento con relación a la total obrera. O no padece nada, o sea, puede ser que diga, no, no tiene incapacidad y lo que dijimos antes, se vuelve a trabajar. Bien, pero supongamos que le queda una incapacidad. Entonces, en ese mismo expediente ante la comisión médica se practica una liquidación. Y esa es la liquidación de la indemnización que la ART le tiene que pagar al trabajador por la incapacidad que contrajo a consecuencias del accidente que sufrió. Y esta es la fórmula. Utilizando esta fórmula se llega a esa indemnización. Puede suceder que el trabajador no esté conforme con la incapacidad que le fija la comisión médica, que considere que es insuficiente o que la comisión médica haya dicho que no tiene incapacidad y que él sienta que sí. Bien, puede apelar, tiene un plazo de 90 días para apelar esa resolución y acudir a la justicia en revisión, para que la justicia revise esa sentencia. Pero ojo, hay un plazo de caducidad. Está discutido, o sea, acá hay toda una serie de cuestiones, ya lo dijimos antes, que están en discusión, porque bueno, se limita muchísimo los derechos del trabajador. El tema de una revisión y fijar un plazo tan corto, teniendo en cuenta que una acción judicial prescribe, la posibilidad de iniciar una acción judicial tiene un plazo de prescripción, en nuestro fuero de 2 años. ¿Por qué no esos 2 años y sí este plazo tan breve? Bueno, el por qué, la respuesta es sencilla, porque acá hay en juego mucho dinero y el sistema de las ART, no nos olvidemos que las ART son sociedades anónimas con fines de lucro. Cuanto menos pagan, más ganan. Esto es así de clarito. Entonces las ART apuntan a que este sea el trámite en el cual se resuelva la cuestión, que no haya que ir a la justicia. Por eso que limitan la posibilidad. Permanentemente se van modificando las leyes, qué sé yo, para limitar la posibilidad de que el trabajador acuda a la justicia y que el trámite quede resuelto en el espacio de las comisiones médicas. Pero bueno, trabajo de los abogados, dar vuelta a esto y lograr que el derecho del trabajador quede plenamente satisfecho. ¿Estamos? Bien. Volvemos ahora a la formulita, que es esta que está acá atrás. Vamos a analizar cómo se compone la fórmula para que sepamos cuál es la indemnización que le corresponde al trabajador. Porque además en el trámite ante las comisiones médicas, el trabajador tiene que estar asesorado, tiene que estar patrocinado por un abogado, que se supone que es el que controla que esto esté correctamente desarrollado. Bien. Ley de riesgo del trabajo, la ley original 24.557 y las dos reformas más sustantivas que tuvo fueron las leyes 26.773 y la ley 27.348. ¿Con qué fórmula se llega a la indemnización? Esta es la fórmula que tenemos que saberla. ¿Cómo se compone? Primer elemento, ingreso base mensual, IBM. Este es el primer elemento de la fórmula. ¿Cómo llegamos a este ingreso base mensual? Tenemos que sumar todo lo que cobró en el año anterior al accidente el trabajador, mes a mes. El accidente fue en junio del 2021. Bueno, ¿cuánto cobró el trabajador entre junio del 2021 y junio del 2020, ese año?
tengo que tener el detalle, actualizo los montos, o sea, el valor. En junio del 2020 cobró tantos pesos, pero lo tengo que actualizar al día de hoy, o sea, al día en que estoy haciendo el cálculo, que va a ser un año después, va a ser en el momento del accidente, porque tomo los sueldos del año anterior al accidente y los actualizo a la fecha del accidente. Entonces, cada mes lo voy actualizando. Entonces voy a obtener esa suma que me va a dar el total de lo que cobró el trabajador a un valor actualizado a la fecha del accidente. Una vez que sumo todo lo cobrado el año anterior al accidente actualizado, lo divido por 365. Y así que voy a obtener lo que se denomina, la ley denomina, el ingreso base diario. Lo que ganó promedio en un día. Y esto, el ingreso base diario, IBD, lo multiplico por 30,4, número de ajuste que me da la ley también, y entonces el ingreso base diario que obtengo de dividir por 365 todo lo que cobró el año anterior al accidente, lo voy a dividir por 365, todo lo que cobró, y lo voy a multiplicar el resultado de esa división por 30,4. Y ahí voy a tener el ingreso base mensual. Y ahí tengo el primer elemento de la fórmula. Segundo elemento de la fórmula, el porcentaje de incapacidad. ¿Cuál fue la consecuencia en la aptitud física del trabajador del accidente o la enfermedad que contrajo en el trabajo? El 5% lo disminuyó la capacidad laboral, el 15%, el 20%, el 30%, lo que fuere. Eso me lo va a decir la comisión médica, que es quien revisa, busca los estudios médicos del trabajador y va a determinar cuál es el porcentaje de incapacidad. Entonces, IBM, ingreso base mensual, por el porcentaje de incapacidad. A esto lo multiplico por 53. También es un número que me establece la ley para potenciar el capital, para llegar a una indemnización. Entonces la ley me dice que el resultado de esta cuentita lo multiplico por 53. A ese importe lo vuelvo a ajustar por el índice de edad. ¿Qué es el índice de edad? El índice de edad es un coeficiente que surge de dividir 65, que se supone que es la edad en que el trabajador está en condiciones de jubilarse, divide 65 por la edad del trabajador. Entonces me va a dar un número, supongamos que la edad del trabajador tiene 30 años, divido 65 por 30 y me va a dar 2,2, 2,3. Bien, ese numerito también me sirve para multiplicar, o sea, vengo con un resultado, lo que tengo acá lo multiplico por el índice que surge de dividir la edad, dividir 65 por la edad del trabajador. Con este índice de edad o índice etario, ¿qué se intenta? Y se intenta compensar que aquel trabajador más joven tenga una indemnización un poco mayor a aquella indemnización que va a recibir un trabajador con más edad, con más años. Ojo, este índice únicamente puede servir para incrementar la indemnización. No puede nunca dar negativo. ¿Qué quiere decir? Si la edad del trabajador es 65, me va a dar 1, porque voy a dividir 65 por 65, que es la edad del trabajador, me va a dar 1, no genera efecto, no cambió el resultado de la cuenta. Pero si la edad del trabajador es 70 años, divido 65 por 70 y me va a dar negativo. O sea que si aplico el índice a
la indemnización, en lugar de aumentarla, la voy a disminuir. No se aplica. Entonces, ¿qué se aplica? En tanto y en cuanto mejore la indemnización. A partir de que quedan 65 por 65, que es uno, de ahí en más no hay ajuste. Entonces desaparece. No consideramos más el índice de edad. Bien, aquí hago una llave porque después vamos a charlar y les voy a explicar por qué razón hacemos esta llave acá. ¿Vamos? Pero en la fórmula que estamos utilizando, a este resultado al que llego con estos 4 pasos, si el accidente fue en el lugar del trabajo o en ocasión del trabajo, chofer no está en la calle, pero está trabajando. Si el accidente fue en ocasión del trabajo o en el establecimiento industrial, a esta suma le agrego un 20%. Pero si el accidente fue in itinere, o sea, en el trayecto, no se agrega el 20%. Así lo establece la ley. No hay una lógica, yo al menos no se la encuentro, pero así lo establece la ley. Por lo tanto, va el 20% no para los accidentes in itinere, en el trayecto. En ese caso, desaparece el 20%. A esta suma, con el eventual 20%, se le agrega, y con esto cerramos, una suma fija, un importe que va variando. Si, si el porcentaje de incapacidad no llega al 50%, es inferior al 50%, no hay suma fija. Se queda en la formulita que ya vimos. Pero si el porcentaje de incapacidad supera el 50%, ahí lleva una suma fija. Si supera el 66%, es otra la suma fija, cambia. Y si a raíz del accidente el trabajador muere, hay una tercera suma fija mayor a las otras dos que se agrega. Ahora yo acá tengo los importes, ahora los vamos a ver, pero ojo, estas cifras que tenemos acá, primero que no se acumulan, sin incapacidad de más del 50% hasta el 66%, cobra esto, incapacidad de más del 66%, se agrega esta, 2.200.000, muerte del trabajador, se agrega esta, no hay que se acumulen, o sea, va la suma que corresponde. Menos del 50% no hay suma fija. Estas sumas, cada 6 meses, se van ajustando. El Ministerio de Trabajo va sacando una resolución y donde informa que las sumas fijas a los efectos del cálculo de la indemnización por accidente de trabajo se ajustarán a partir de la fecha, generalmente salen en el mes de agosto y en el mes de septiembre. Y los nuevos valores son tal, tal y tal. ¿Se entiende? O sea que hoy estos valores que yo les doy son los vigentes ahora, hasta agosto, pero no van a tener vigencia a partir de agosto porque va a salir un nuevo valor que lo va a informar el Ministerio de Trabajo. Esta cuentita que vinimos haciendo es la indemnización que le corresponde al trabajador, tomando todos estos elementos, el salario que tiene el trabajador, el porcentaje de incapacidad, la incidencia de la edad, el 20% y la suma fija. Ahora, la ley también prevé que cuando esta indemnización por alguna razón no supera el piso mínimo que establece la ley, en lugar de pagar esta indemnización, que aquí la tenemos, le va a pagar el piso mínimo que fija la ley. ¿Cuál es ese piso mínimo? Bueno, hoy, en este momento, el piso mínimo son 3.991.300 pesos, pero ojo,
esa suma es para el 100% de incapacidad. Si la incapacidad es menor al 100%, el importe del piso fijo es la resultante de aplicar el porcentaje de incapacidad a estos 3.991.000. Concretamente, sería el equivalente a que hoy la indemnización mínima por accidentes de trabajo es 39.930 pesos por cada punto de incapacidad. ¿Se entendió? Una salvedad que agregamos a esto. Si la incapacidad que le fija la comisión médica supera el 66%, a los fines de la ley se lo considera que es el 100% de incapacidad. Y en función de eso se va a calcular toda la indemnización. O sea, si la indemnización es el 10%, el 20%, el 50%, el 60%, se hará la cuentita y es cada punto de incapacidad tendrá un piso mínimo de 39.000 y haremos la cuentita esta IBM por porcentaje de incapacidad, qué sé yo. Pero si la incapacidad supera el 66%, es del 70%, acá no vamos a poner el porcentaje de incapacidad del 70%, vamos a poner el 100%, lo que va a dar, obviamente, una indemnización mayor. La idea es ahora tratar de hacer, aplicando esta fórmula, un ejemplo concreto, ¿sí? Bueno, seguimos con el ejemplo. Voy a tratar de entrar en la pantalla. Tomamos la fórmula, pero ahora le vamos a poner datos concretos. Habíamos dicho ingreso base mensual. La formulita ya la vimos, lo tenemos en la anterior pizarra. ¿Cómo llegamos? Hicimos la cuenta y llegamos al ingreso base mensual, 35.000 pesos. El porcentaje de incapacidad me lo dio la comisión médica, el 20%. Por 53, por el índice de edad, trabajador de 30 años, 65 dividido 30, 2,16. Esta cuenta, esta hasta ahí, me da 801.360 pesos. Acá viene el tema de el piso mínimo y por qué en la fórmula antes yo les había puesto una llave cerrando esta parte de la fórmula. Porque con relación al piso mínimo, para ver si aplicamos el resultado de la fórmula o el piso mínimo, la cuenta la hacemos hasta aquí. No incluimos en esta comparación ni el 20%, si corresponde, ni la suma fija. Entonces, volvemos y ya sabemos que por la aplicación de la fórmula, hasta acá nos da 801.360 pesos. Bien, el piso mínimo habíamos dicho que era 39.913 por punto de incapacidad. Tenemos 20 puntos, es 39.913 por 20. Esto me da 798.260 pesos. De las dos cifras, tomo la mayor, 801.360, porque el piso funciona. Si esto me hubiera dado menos, si esto me hubiera dado 600.000, sí, tomo el piso. Pero como me da más, vuelvo a la fórmula original,
801.360 y a esa fórmula le agrego el 20%. Si hubiera tomado el piso mínimo, hacía lo mismo. Después de multiplicarlo por los puntos de incapacidad, ojo que acá coinciden, pero estos son puntos de incapacidad, no es el 20%. Entonces, piso mínimo, si hubiera resultado el piso mínimo mayor, tomaba el piso mínimo y le aplicaba el 20%. A esto le agregamos la suma fija, pero sucede que en este caso no corresponde, porque la incapacidad es del 20% y dijimos que la suma fija únicamente se incorpora a la indemnización si el porcentaje de incapacidad supera el 50%. Y a partir de ahí veíamos cuál era la que tomábamos. Si la que supera el 50%, si la otra, que es cuando en lugar de superar el 50% ya supera el 66%, o si se da el caso del fallecimiento del trabajador. Bueno, este ejemplo intenta poner claridad a la fórmula que estuvimos viendo recién. De cualquier manera, cuando nos juntemos el viernes, vamos a hacer algún ejercicio más y en el trabajo práctico también les voy a mandar algún ejercicio. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que lo hayan entendido y si anda todo bien, el viernes nos vemos. Hasta luego.